Y voy a compartirles la pantalla. Bueno. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a comenzar hoy con un tema que se denomina álgebra de Boole. Es la parte matemática de la electrónica digital. Entonces, el álgebra de Boole, o también se dice álgebra booleana. Ese término puede ser cualquiera de los dos, independiente, pero ya vamos a entender a qué se refiere. Bueno, es parte del álgebra de los reales, ¿no? El álgebra de Boole fue inventada, digamos, fue inicialmente elaborada por, como su nombre, de George Boole, un inglés, en 1847. Sirve para el análisis matemático, sirvió inicialmente, ¿no?, para el análisis matemático de la lógica. Pues hablar de la lógica, bueno, es un tema que se ve, estudia en filosofía, pero pues la aplicación más que todo del álgebra de Boole es a la electrónica digital. Y sirve para fundamento de la aritmética computacional. Claude Shannon, en 1948, un ingeniero electrónico, cuando estaba haciendo su tesis como ingeniero, utilizó precisamente esta álgebra para el diseño de una central telefónica con circuitos de conmutación. La utilizó y le sirvió para, digamos, fue la base, por ejemplo, de las centrales telefónicas que se utilizaban antiguamente, en el siglo pasado. A él se le denomina como el padre de la teoría de la información, a Claude Shannon. Si quieren ya un análisis más de lo que consta el álgebra de Boole, digamos, pues había que remitirse pues, a los matemáticos. Por aquí nos vamos solo a referirlo como una definición y los postulados fundamentales. Parte del álgebra de conjuntos que trata con variables binarias, ¿no? Es decir, que solo toman dos estados que los vamos a llamar ceros y unos. Las variables booleanas se emplean para representar el nivel de voltaje en un circuito lógico, ¿sí? Se basa en tres operaciones lógicas fundamentales. Suma lógica, que vamos a denominarla con el símbolo más, o también en inglés con la palabra OR en inglés, o en español. El producto lógico, que lo vamos a representar con un punto, en inglés con la palabra AND, ¿sí? Y la complementación con la palabra NOT. Esas son las tres operaciones básicas o fundamentales del álgebra de Boole. La suma lógica, bueno, hay que diferenciar la suma lógica de la suma binaria, ¿no? La palabra OR significa que debe darse una o dos cosas para que algo sea verdad, ¿sí? Entonces por eso se utiliza la palabra OR. En cambio, el producto lógico o representado con AND o en español y, tienen que darse dos cosas para que algo sea cierto, ¿sí? Y la complementación es la negación de una afirmación. Por eso esto el álgebra de Boole se utiliza mucho en sistemas de análisis digamos, en la lógica que tiene que ver con silogismos, ¿no? Pero acá pues no vamos a hacer énfasis en eso, sino vamos a ver sus operaciones lógicas fundamentales y cómo se la utiliza en electrónica digital. Va a ser el soporte matemático de la electrónica digital y sirve para la simplificación de circuitos lógicos.
Normalmente en electrónica digital el valor lógico 0, ¿sí? Está representado normalmente en un rango de voltaje que puede estar dado, pues depende de la familia lógica, que eso vamos a hablar más adelante, entre 0 y 8 voltios, ¿sí? Entre 0 hasta 0.8 voltios. Y valor lógico 1 puede estar representado en un rango de voltaje, por ejemplo, entre 2 y 5 voltios. Entonces es para que tengamos en cuenta estos, digamos, lo que representan las variables binarias, ¿no? O sea, cuando yo hablo de 0 lógico o de 1 lógico, en realidad en los circuitos lo que existe son voltajes y un valor lógico 0 va a representar en realidad un valor en un rango, ¿no? Que puede ser entre 0 hasta 0.8 voltios, puede ser el 0, y un valor lógico 1 en un rango de voltaje entre 2 y 5 voltios. No es un valor preciso, pero representa, ¿no? Representa un 1 lógico. Eso lo vamos a entender más adelante. Vamos a comenzar a definir cada una de estas operaciones lógicas y vamos a comenzar con la suma lógica, que también se representa con el símbolo más o la palabra OR. Entonces hay 4 opciones. Se define tal que si las variables que se va a trabajar digamos, en el álgebra de Boole solamente van a ser ceros y unos, entonces se va a definir que 0, suma lógica 0 es igual a 0. También se podría decir 0 OR 0 igual a 0. Pero vamos a mejor a utilizar la palabra suma lógica. Suma lógica de 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1, suma lógica 1 es igual a 1. Así se va a definir la operación OR, o suma lógica. ¿Sí? La operación AND, o producto lógico también se denomina, se define tal como en los decimales, ¿no? 0, producto lógico 0 igual a 0, 0, producto lógico 1 igual a 0, 1, producto lógico 0 igual a 0, 1, producto lógico 1 igual a 1. No tiene problema. Y la tercera operación fundamental básica en el álgebra de Boole, que no existe en los reales, ¿sí? Es lo que se denomina el complemento o negación, que se define que 0 con una rayita encima y se va a leer 0, se lee 0 negado es igual a 1 y 1 negado es igual a 0, ¿sí? O complemento también, ¿sí? 0 complementado es igual a 1, 1 complementado es igual a 0. ¿Sí? Esas son las 3 operaciones básicas del álgebra de Boole. ¿Qué vamos a definir como variable binaria? Variable binaria es aquella que solo puede tomar 2 valores o estados, ¿sí? Las variables se pueden escribir con letras X, Y, Z o cualquier otra letra. Los valores lógicos o los valores o estados que pueden tomar estas variables normalmente los vamos a llamar 0 y 1, pero podrían llamarse, por ejemplo, qué sé yo, alto o bajo, en inglés high, down, ¿sí? Pueden ser varias formas, por ejemplo, puede ser la letra D, down, y H, alt, high en inglés, ¿no? O puede ser bajo, alto, puede ser cualquier par de estados, ¿sí? Normalmente más fácil es decir ceros y unos, ¿no? 0 es el valor bajo y 1 el valor alto, ¿sí? Bueno. Función lógica. ¿Qué vamos a definir como función lógica? Es una variable binaria cuyo estado depende a su vez de otras variables binarias, ¿sí? Y estas están relacionadas por medio de operaciones lógicas, ¿sí? Eso es una función lógica.
Ejemplos. Ahí vamos a decir f igual a x producto lógico y, ¿sí? Entonces, donde x y y son las variables binarias que sabemos que solo puede tomar dos valores lógicos que los vamos a llamar ceros y unos. Por lo tanto, y están relacionadas entre sí, en este caso, por un producto lógico, ¿no? Podía ser cualquier otra operación lógica. Lo siento. Otro ejemplo podría ser f igual a x producto lógico y más w producto lógico z, ¿sí? En este caso tenemos dos operaciones lógicas, producto de x por y otra w por z, y estas están relacionadas por medio de otra operación que es la suma lógica, ¿sí? Esto es una función lógica, ¿sí? Una pregunta es, si x y y solo puedan tomar dos valores, ceros y unos, ¿qué valores va a tomar la función f? ¿Qué valores son posibles para f? ¿Sí me entienden la pregunta? Ceros y uno también. Claro, obviamente, ¿no? Solo pueden tomar dos posibles valores o estados, ceros y unos. ¿Sí? Mire, la álgebra de Boole es muy sencilla precisamente por eso, ¿no? Porque sus valores que puede tomar son dos. En cambio, en el álgebra de los reales sabemos que puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo. Y eso hace que aparezcan una serie de postulados, teoremas que son un poco diferentes y que no existen en el álgebra de los reales, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo de una función lógica. F igual a x suma lógica y negada, ¿no? ¿Sí? Primero haces la operación suma lógica y luego niegas eso. Esos son ejemplos de funciones lógicas. Bueno, debido a que las funciones lógicas y las variables lógicas en el álgebra de Boole solo pueden tomar dos estados, una de las formas de comprobar o de encontrar digamos, el valor de una función se facilita, digamos, encontrar sus valores haciendo lo que se denomina, claro, siempre y cuando que el número de variables no sea demasiado grande, ¿no? Hasta 4 variables, bueno, 5 podría ser, sería fácil encontrar el valor de la función para todos los posibles valores de las variables, ¿no? Entonces, y eso se hace lo que se va a denominar la tabla de verdad, ¿sí? Este término de la tabla de verdad lo vamos a utilizar bastante y vamos a definirlo, o se expresa, ¿no? Es una forma de expresar gráficamente el estado lógico que toma una función, ¿sí? Para cada una de las combinaciones de las variables, como resultado de las operaciones lógicas que intervengan, ¿sí? O sea, ese es un método muy fácil de saber cuál va a ser el valor que va a tomar la función para cada una de las combinaciones posibles. Pues obviamente las variables van a estar unidas a través de operaciones lógicas, que inicialmente son las tres que hemos mencionado. Más adelante vamos a ver que van a existir otras operaciones más, pero son resultados de las fundamentales. Ejemplos. Si yo tengo una función lógica que tiene dos variables que las podemos llamar a y b, y el resultado de la función, que la vamos a llamar salida también, la salida, la podemos llamar x, bueno, cualquier otra letra. ¿Cuántas combinaciones son posibles para hacer la tabla de verdad? Entonces dice que se refiere a todas y cada una de las combinaciones de las variables. Entonces eso se hace en una tabla, ¿no? En una cuadrícula. Entonces, como ven ustedes allí, a la izquierda se colocan las variables a y b y la salida, digamos, o el valor de la función se la coloca al final. Para el caso que se tengan dos variables, todas las combinaciones posibles, sabemos que a y b solamente pueden tomar dos estados. Entonces vemos que ahí está representado por cuatro casillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, A0 y B0.
que A valga 0 y que B valga 1. ¿Sí? Que A valga 1 y que B valga 0. Y la última sería ¿cuál? Que ambas valgan 1. El 1. Entonces, miren, es muy fácil de hacer una tabla de verdad, en este caso para cuando esa función solo tenga dos variables. El valor que toma x pues va a depender de la relación que haya entre x y cada una de las variables. Por ejemplo, aquí podría ser, qué sé yo, 1, 0, 1. O sea, va a depender del circuito. Bueno, más adelante vamos a definir, bueno, esto un adelanto. Va a depender, las tablas de verdad y las funciones lógicas en realidad vamos a ver que representan circuitos lógicos, circuitos reales. O también, o de la función lógica que haya, la relación que haya entre la variable x y entre la función y sus variables, A y B. Bueno, en este caso, bueno, vamos luego, les pregunto a ver cuántas combinaciones son posibles dependiendo del número de variables. Vayan mirando ahí, en este caso tenemos 4, ¿no? Vamos a ver que habrá una relación con el número de variables de entrada. Si veamos el caso de 3 variables. En este caso tenemos 4 combinaciones. Si tuviera 3 variables que pueden ser A, B y C y una salida X, miren que ahí en este caso ya la tabla de verdad es más grande, obviamente. ¿Cuáles serían las posibles combinaciones? Comenzando en forma ordenada, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? A ver, comenzando con 0, 0, 0. 4 ceros y Miren, es fácil, ¿no? 0, 0, 1. Ahora le encontramos una relación a todas combinaciones. Y hacerla en forma ordenada para no perdernos ninguna combinación. ¿Cuál sería el siguiente? A ver. ¿Cuál sería la siguiente 0, combinación? 1, ¿Cómo? 0, 1, En forma 0, ordenada. 0. ¿Cuál más? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? 0, 1, 1. 0, 1, 1. Muy bien. La siguiente. Mire que ahí en ese caso ya 1, acabamos 0, 0. con los dos primeros, ¿no? Unos. Ahora necesitamos iniciar con 1, ¿no? 1, El 0, 1, 0, 0, 0. Sí. 1, 0, 1. ¿Qué más? 1, 1, 1, 0. 1, 0. Y el último, 1, 1, 1. Bien. ¿Cuántas combinaciones? ¿Cuántas combinaciones nos dio? Cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire, y es una forma fácil de grabarse. Los primeros escribimos, miren que esta es la variable menos significativa, la C, que está a la derecha. Varía de forma, va cambiando de uno en uno. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. El siguiente, dos veces ceros, dos veces unos, dos veces ceros, dos veces 1. Y la más significativa, que es la cambia 4 veces, 0, 0, 0, 0, 4 ceros y 1, 1, 1, 4, 1, ¿sí? Estos representan los números en decimal, ¿no? Sería, yo podía, para aprendernos de una vez, podía decir que este es el número, si yo escribiera el valor decimal, y este sería el número binario, ¿sí? Es el binario. Mira, es como escribir la representación en binario con 3 dígitos, ¿no? De los números decimales, 0, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Por ejemplo, el decimal 7 escrito en binario es 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces es una forma fácil de encontrar todas las combinaciones posibles para la tabla de verdad. ¿Sí? Muy bien. Borremos esto.
Bueno, el valor que toma la variable de la función x, pues depende de la relación que hay entre las variables y x, ¿no? Pues podría ser que se valga 0, 1, bueno. Esto sí va a depender de la función lógica o del circuito lógico, ¿sí? Bueno, ¿y cuántas combinaciones nos dio? 8 combinaciones, ¿no? A ver, ¿quién puede encontrar una relación entre el número de variables y el número de combinaciones? ¿Quién me dice cuál es la relación entre el número de combinaciones en función del número de variables? En el caso anterior eran 2 variables y nos dio 4 combinaciones. Ahora tenemos 3 variables y nos da 8 combinaciones. Si yo tuviera 4 variables, ¿cuántas combinaciones serían posibles? Pregunto. 16. Sí, entonces, ¿qué relación matemática hay entre el número de combinaciones y el número de variables? 2 a la n. 2 a la n, siendo n el número de variables. Muy bien. Variables. Bueno, aquí tenemos el caso de 4 variables de entrada A, B, C y miren, ya es más grande la tabla. ¿Sí? Y la salida, y 0, 0, miren. ¿Y cómo se va llenando la tabla? En forma ordenada, ¿no? ¿Sí? Es como si yo escribiera, por ejemplo, el número, este es el número decimal aquí, y aquí estuviera el 0, escrito con 4 bits. Aquí estuviera el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, 5. ¿Sí? Y el último sería acá abajo, el 15. ¿Sí? Bueno, a veces colocar adicionalmente esta columnita para no perdernos ninguna combinación posible. Bueno, ahí en la pantalla va a aparecer todas las combinaciones posibles. Bueno, 0, 0, 0. ¿Cuál sería el siguiente? A ver, ¿quién me dice 0, 0, 0? 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Qué más? 0, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 0. 1, 0, miren, que es el número 0, 0, 2 1, escrito en binario. El 3 0, sería 0, 1, 0. 0, 1, 1. Mire, la última columna va cambiando de 0 a 1, de 0 a 1, ¿no? 0, siguiente 0, 0, 0, perdón, 0, 1, 0, 0, 1, 0, que es el 4 en binario. 0, ¿qué más? 1, 0, 1. 1, 0, 1, ¿qué más? 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0, que es el 6 en binario. Ah, el 0. Y el 7 sería 0, 1, 1, 1, 1, 1. 1. ¿Sí? Entonces, como se da cuenta, es muy fácil, 0, 1, 0, esto va a cambiar, cambia consecutivamente de 0 a 1. La última variable de la derecha, esta cambia cada 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Este cambia cada 4 y este va a cambiar cada 8. Mire. Ahora que ya este es el 7 en binario. Como ya se acabó, ¿qué seguiría ahora? ¿Qué seguiría? El 8 en binario, ¿cuál es? 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0. ¿Qué más sigue? El 9. 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Qué sigue? El 10. 1, 0, 1, 0. 1, 0. 11. 1, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0. No. 1, 1, 0, 0. El 12. El 13 en binario. 1, 1, 0, 1. El 14. 1, 1, 0, 1, 0. Y el último, todos unos. 1, 1, 1 y 1. 16 combinaciones. Bueno, el valor de X pues, va a depender obviamente de la relación que haya entre X y sus variables. 16 combinaciones la ecuación, entonces
el número de combinaciones posibles es igual a 2 elevado al número de variables. ¿Está claro? Si yo tengo 4 variables, va a ser 2 elevado a la 4, me da 6. Si yo tengo 2 variables, 2 a la 2 da 4. Bueno, seguimos. Expresión lógica, representación de una función lógica por medio del álgebra de Boole. Eso es lo que vamos a definir como una expresión lógica. Ejemplo, este es un ejemplo de una expresión lógica. Aquí tenemos una función que tiene 3 términos, o 3 mini términos lo llaman también. ¿Sí? Que son la suma de estos tres mini términos. Aquí, ¿qué significa? X negado, Y por Y negado, más X por Y por Z negado, más X por Y por Z. ¿Sí? Las expresiones lógicas pueden representar lo que se denominan circuitos lógicos. ¿Sí? O sea, una expresión lógica la podemos convertir en un circuito físico, realidad. Por ejemplo, imaginemos una sala grande a la que se puede acceder a través de 2 puertas. En el techo hay una única lámpara y existen 2 interruptores o switches. Uno al lado de cada puerta de entrada. Como es lógico, la luz se enciende cuando alguno de los 2 switches o ambos se activan. ¿Sí? ¿Cuál es la expresión lógica o booleana que me describe esta situación? ¿Sí? Solución. Es decir, imagínense ustedes que tienen una habitación donde ustedes pueden entrar a esa habitación por 2 puertas independientes. Y la habitación está oscura. Si alguien entra por una habitación, encuentra el switch al lado de la puerta y quiere que se encienda para poder ver adentro. Pero también podía entrar por la otra. Entonces, los switches, pues obviamente van a representar 2 variables, ¿no? Si hay 2 switches, 2 variables. ¿Sí? Y la luz encendida, pues va a ser el resultado de utilizar esas 2 variables. ¿Sí? Entonces, sea el primer switch, o sea, y vamos a decir que ese switch cuando no está abierto, o decimos que está apagado, el valor lógico es 0, y cuando está cerrado el switch, el valor lógico que toma es 1, es decir, está encendido. Bueno, aquí debía haber escrito no apagado, sino cerrado, abierto o cerrado, sería como más conveniente. Bueno, ya lo dejé así. Sea B el switch, sea el otro switch, B el segundo switch, y 0 que esté abierto y 1 cerrado, digamos. Y F sea F el estado de la bombilla, sea está encendida cuando toma el valor lógico 1 y 0 cuando está apagado. Entonces, ¿cuál será la ecuación lógica? O sea, para que se encienda, como dice el ejemplo, dice que se enciende cuando alguno de los 2 switches o ambos se activan. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, la función lógica, o sea, la operación lógica OR, si se acuerdan, que acabamos de mencionar, dice que 0 suma lógica 0, ¿qué nos da? 0, ¿cierto? 0 suma lógica 1 nos da 1. 1 suma lógica 0 nos da 1. Y 1 suma lógica 1 nos da 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la expresión que me relaciona F con cada uno de los switches? ¿Sí? Mire, si uno de ellos o ambos está encendido, está en 1,
Entonces la bombilla se enciende. La única forma que no se encienda es de que ambos switches estén abiertos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación que habría entre F, A y B? Que F debe ser igual a ¿qué? En función de las variables. A suma lógica B. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? No es difícil de entender, ¿cierto? Bueno, se puede decir F igual a A o B, o también A suma lógica B. ¿Cuál sería el circuito? Mire. Bueno, aquí está la, digamos, la fuente. Aquí está la lámpara. Si uno de los dos switches, digamos, si el switch A está, si ambos switches están abiertos, A y B están abiertos, entonces no hay forma en que la lámpara se encienda, ¿sí? Porque la corriente vendría por aquí. Trataría, esto está abierto, no hay forma en que se cierre el circuito para que se encienda la lámpara. Si ambos están abiertos, ni por la izquierda ni por la derecha, ¿cierto? Si alguno de estos dos switches está abierto, está cerrado, ¿sí? O sea que A valga 1, el otro valga 0, o B valga 1 y A valga 0, ya hay camino para que la corriente circule entre la fuente y la lámpara, entonces se va a encender la lámpara. Y obviamente que si ambos están cerrados, pues por lógica, la lámpara también se va a encender, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, una expresión lógica F igual A suma lógica B se puede representar por un circuito, ¿sí? En este caso que serían dos switches que están colocados ¿en qué? ¿En serie o en paralelo? ¿Quién me dice? Paralelo, ¿no? En paralelo, muy bien. Entonces, sí queda claro que una función lógica puede representar un circuito físico. Veamos otro ejemplo. Supongamos que se desea abrir la puerta de un garaje solo cuando se ilumine una fotocelda de control. ¿Sí? O sea, y se cierra un interruptor de seguridad. Vamos a llamar PES1 la fotocelda de control iluminada. O sea, cuando se habla de fotocelda, es decir que usted le llega luz a un sistema que se active cuando le llega luz. No es cuando se abre, por ejemplo, un portón en un garaje. Llega el dueño del carro, llega el conductor con su carro y activa un sensor, digamos, ilumina una fotocelda y es capaz de abrirse el portón. Claro que obviamente en ese caso, según se plantean el problema, se tienen que dar dos cosas, ¿no? Dice, se desea abrir el portón, la puerta del garaje cuando se ilumine y también cuando se cierre un interruptor de seguridad. Que podía ser, por ejemplo, para que cuando están las personas en la casa, pues no llegue otro con el sensor y abra la puerta, ¿no? Entonces, también tiene que haber otra forma de asegurar el portón. El otro interruptor puede ser mecánico, en cambio este primer interruptor es fotoeléctrico. Entonces, fotocelda de control iluminada, interruptor de seguridad cerrado, entonces la puerta del garaje se abre. Cada premisa, estos se llaman premisas, pues llamado con la letra B, puede ser falsa o verdadera, o también tomar el valor lógico 0 o 1. ¿Sí? Falso podría ser que no esté iluminada. Falso podría ser que el interruptor no esté cerrado. Y verdadero lo contrario, que esté iluminada y que el interruptor esté cerrado. La puerta del garaje abierta sería verdadero y la puerta del garaje cerrada sería falso. O lo más fácil es entenderlo como ceros y unos, ¿no?
0 sería la fotocelda no iluminada, interruptor que esté abierto y el garaje que esté cerrado, sería 0. Y lo contrario sería 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la tabla de verdad? Primero, ¿cuántas combinaciones son posibles? ¿Cuántas variables tenemos? Las entradas van a ser P sub 1 y P sub 2. La salida la vamos a llamar P sub 3 o C. ¿Cuántas variables son? La entrada A y B. ¿Combinaciones posibles cuántas serían? ¿Mm? Ya Serían vemos ahora. 4. 4, claro. 4, ahí están. Bueno, ahí ya me las escribí todas. A y B son entradas, C salida. Entonces, A que valga 0 significa fotocelda no iluminada, interruptor de seguridad abierto, entonces la puerta está cerrada. ¿Sí? Que es lo que yo quiero es que se abra. La única opción para que se abra el portón, porque estas otras dos no. Si esta fotocelda no está iluminada y el interruptor de seguridad está cerrado, esta no está iluminada, este digamos, está cerrado, tiene que darse las dos opciones para que se cierre. Sigue el garaje, sigue cerrado. ¿Sí? Lo mismo en la otra combinación posible. La única forma en que el garaje se abra, la puerta del garaje se abre, es que se den las dos cosas a la vez, es decir, estén relacionados con la variable, digamos, con la letra I, ¿sí? Que se den las dos. Eso se llama el conector I, ¿sí? Que se den las dos cosas. I en inglés es and, ¿sí? Entonces, se deben dar las dos cosas para que la puerta del garaje se abra. Entonces, pregunto, ¿cuál sería la ecuación lógica que me relaciona C con A y B? ¿Mm? Recordemos la Sería la operación AND, ¿no? operación lógica I o AND, que decía que 0 por 0 lógico me da ¿cuánto? 0, como en los reales. 0 producto lógico 1 sigue siendo 0. O 1 producto lógico 0 me da 0. Y 1 producto lógico 1 es la única forma en que la salida sea 1. Que deben darse las dos cosas. Y, ¿no? Y si fotocelda está iluminada y puerta de seguridad cerrado, entonces la puerta del garaje se abre. Entonces, es la única forma que me dé que esto se abra. Entonces, la ecuación sería ¿cuál? Que C igual a ¿qué? A producto lógico B. O también se dice A y en inglés se dice AND, ¿no? AND o I, A y B. Hay varias formas de decir A y B, o en inglés AND, ¿sí? O producto lógico, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Voy a borrar esto. Entonces, analíticamente quedaría A y B o A producto lógico B. Eso es lo que se denomina la ecuación lógica. Esto es lo que se denomina la ecuación lógica. Circuito eléctrico. Entonces, ¿cuál sería el circuito eléctrico? Digamos, para el caso anterior,
Aquí tendríamos la fuente, ¿sí?, que va a alimentar a la fotocelda, que está representada por un switch abierto cuando no está iluminado. Cuando se ilumina, digamos, inicialmente esto está, no hay luz, aquí no le llega luz, entonces es un switch abierto. Lo mismo el otro interruptor. El interruptor, digamos, puede ser algo mecánico, ¿sí? Está abierto, entonces el motor lo representamos con este símbolo. El motor que abre la puerta no le llega corriente porque ambos switches están abiertos, ¿sí? Entonces nunca le va a llegar corriente. Puede ser que la fotocelda esté iluminada, ¿sí? Pero, pero el otro switch está cerrado, está abierto. Y a veces puede ser que se cierró este porque le llegó luz, ¿sí? Hay luz. Pero este está abierto, pues tampoco va a haber corriente y no se va a prender el motor. Para que el motor se prenda, tiene que este switch también estar cerrado, ¿sí? ¿Está claro? Bueno. Otro ejemplo, a ver, dice, imaginemos una caja de seguridad de un banco que solo se abre cuando se han introducido dos llaves diferentes. Una la tiene el director y la otra el jefe de seguridad. Si solo se introduce una de ellas, la caja no se abrirá. ¿Cuál es la ecuación booleana que me describe esta situación? Solución. Sea A la variable, una de las llaves. A y 0, la llave no introducida. A igual a 1, llave introducida. Sea la variable B la otra llave. B igual 0, la llave no introducida. B igual a 1, llave introducida. Sea F el estado de la caja de seguridad. F igual 0, cerrada. F igual a 1, abierta. La idea es abrir la caja de seguridad. ¿Cuál sería la ecuación? Es parecido a la anterior, ¿no? ¿Sería una suma lógica y después negarla? No. Se hace en un banco, por ejemplo, para que la caja de seguridad se abra, se necesita que haya dos personas que tengan dos llaves, pero diferentes. Para que se abra la puerta, digamos, la caja de seguridad del banco, tienen que darse las dos cosas, ¿no? Si solamente una de las llaves se introduce, no va a abrirse la caja de seguridad, sea A o B. Para que se abra la caja de seguridad tienen que introducirse las dos llaves. ¿Estamos? Entonces, F a qué va a ser igual en función de A y B. Suma lógica, producto lógico o complemento o qué. Producto lógico. Suma lógica. Ah, no. Producto lógico. Es un inicio. Producto, Sí. Es un producto. claro, tienen que darse las dos cosas. ¿Sí está claro? Sí, profe, ahora sí. Bueno, la tabla de verdad, pues la pueden hacer ustedes, ¿no? Ahí no la está hecha, pero la pueden hacer ustedes. Vamos, ahí tenemos un ejemplo de F, producto A, producto lógico de, entre paréntesis, B más C, o sea, suma lógica de A, B y más C. ¿Cómo creen que sería un circuito lógico? Bueno, eléctrico más bien, ¿no? En este caso también podría ser. Más adelante vamos a ver que circuito lógico se refiere cuando se aplica a casos donde solamente se van a introducir variables lógicas. Pero este caso podría ser un circuito eléctrico en general. Sí, o sea, diseñarse un circuito eléctrico que represente a la función lógica anterior A, producto lógico B más C, utilizando una fuente de voltaje de C, una bombilla, switches y cables. ¿Cómo sería? A ver, Profe, una pregunta. dígame.
sería la jerarquía de operaciones ahí en ese caso? ¿Es qué? La jerarquía de operaciones, o sea, empezamos por la chica y después el producto, nos descomponen el producto. Ah, ¿qué se hace primero? Sí, Pues en este caso con el álgebra real es la suma lógica, ¿no? Lo que está entre paréntesis. Como las variables A, B y C solo pueden tomar dos valores, ceros y unos, vamos a llamarlos en general ceros y unos, ¿no? A, B y C representan los switches. Vamos a decir, ¿cuáles son las variables? Mis variables van a ser ¿cuáles? A, B y C, ¿sí? Entonces, esas variables las vamos a representar por switches, ¿no? Switches. Porque los switches o están abiertos o están cerrados. Dos estados nomás, ¿sí? Entonces, que sea el primer switch podemos llamarlo A, el segundo B y el tercero C. Que esté el switch A abierto significa que valga 0 y que esté cerrado que valga 1. ¿Sí? Tenemos tres variables. Entonces, ¿cuáles serían el número posible de combinaciones? Si tenemos tres variables. ¿Cuántas? 8. En 8. 8. 2 a la 3, muy bien. A ver, ¿quién, en base a los dos ejemplos anteriores, porque ya hablamos de suma lógica, o sea, de una suma lógica de dos variables, y también de un producto lógico. Aquí tenemos que entre paréntesis está B y C. Entonces, ¿cómo sería el circuito eléctrico? Podríamos llamarlo también circuito lógico para este caso, esta combinación. ¿Mm? Producto lógico se lo representa con AND o I. Suma lógica, o símbolo más, o OR. Sería un circuito con B y C en paralelo y A en serie, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cuál sería primero antes la tabla de verdad? A ver. ¿Cuántas combinaciones posibles? Ya dijeron, ¿no? 8. Mírenlas, ahí está. Ya sabemos de dónde sale, ¿no? 000, 001, etc. ¿Sí? El último sería 111. Entonces, llenemos esa tabla de verdad, si quieren. Entonces, miren, para llenar la tabla de verdad. La suma lógica, o sea, de B más C, si A, C, B 0 y C 0, la suma es, ¿cuánto es? A y B 0, B y C ceros. ¿Cuánto me da? 0. 0. 0. 0. Multiplicado por 0, entonces aquí ¿qué 0. va a dar? 0. 0. Bueno, siempre que haya si A valga 0, ¿sí? Multiplicado por cualquier cosa, que aquí en este caso los Van a valores ser que va a 0. tomar A siempre va a dar 0, ¿cierto? Porque aquí sigue siendo 0, pero con 0 me sigue dando 0, aquí 0. ¿Aquí qué va a dar? 0. 0. 0, ¿cierto? Porque el A vale 0. Lo mismo aquí. ¿Aquí qué va a dar? 0 0 más también. 0, 0. 0, suma lógica 0, por 1, 0. 0. aquí. 0 por 1, 1. 0 0 más más 1. 1, 0 perdón, más 0 1, más 0. 1 Da lógico da 1. 1. Por 1, Por 1 da 1. a 1. Aquí, siguiente, También 1. 1. 1, ¿sí? Porque 1 1. más 0 da 0 perdón, 1 más 0 da 1, por 1 da 1.
Y aquí va a dar, el último, 1. Suba lógica 1 da 1. Por 1 1. da 1. 1. Entonces, ¿cuál sería ahora el... Bueno, vamos a borrar esto. ¿Cuál sería el bueno, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Listo? ¿Cuál sería el circuito? Entonces ya alguien me ha dicho que tenemos dos switches B y C que están ¿en qué? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Sí están en paralelo. Exacto. Y A está en serie. Mire. B y C en paralelo, que representan los switches B abierto o cerrado, y A abierto, el otro switch, perdón. Para que esta bombilla se encienda, solamente se da en los tres últimos casos, ¿sí? Miren que tiene que estar siempre, A tiene que estar cerrado. Aunque en este cuarto caso, el quinto caso, este está cerrado, pero si ambos están abiertos, B y C, no le va a llegar corriente a la lámpara. Y para que le llegue corriente a la lámpara y se encienda, es de que necesariamente A tiene que estar cerrado, pero uno de los dos, B y C, o ambos deben estar cerrados para que le llegue corriente a la lámpara y esta se encienda. ¿Está claro? Entonces miren que una ecuación lógica F igual a producto lógico B más C representa un circuito físico. ¿Está claro? Bueno. Ejercicio, les queda este como ejercicio. Se desea controlar dos motores, M1 y M2 por medio de tres interruptores, A, B y C, de forma que se cumplan las siguientes condiciones. Si A está pulsado en 1 y los otros dos no, o sea, están en 0, se activa el motor 1 o M1. Escríbanlo porque creo que ya se nos acabó la clase. Y los dejamos para mañana. Si C está pulsado, o sea, está en 1, y los otros dos no, o sea, están en 0, se activa el motor 2. Si los tres interruptores están cerrados, o sea, están en 1, se activan los dos motores, M1 y M2. Y la cuarta condición es de que en las demás opciones o condiciones, los dos motores están apagados. Entonces, una preguntita. Dice, tenemos, ¿cuántas variables? 3. Que son 3 A, interruptores. B y C, ¿no? Bueno, no sé si vayan a tener problemas. ¿Cuántas salidas tenemos? O sea, la idea es que el operario pueda controlar, o sea, la pregunta es cuál es el circuito lógico que relaciona las entradas y las salidas. En primer lugar, aquí es un poquito, a ver, si son capaces de ustedes de descubrir cuál es la ecuación. Tenemos, en este caso, tres variables de entrada, ¿cierto? A, B y C, que van a ser tres interruptores. ¿Bien? Y dos salidas, ¿no? O sea, las salidas van a estar representadas por dos motores, M1 y M2. Es decir, esos dos motores o están ambos, o está uno o el otro, o ambos están prendidos o ambos pueden estar apagados. Esas deben cumplir esas condiciones. Entonces, el objetivo es encontrar
¿Cuál es el circuito o la ecuación lógica? Si ustedes encuentran la ecuación lógica, pueden encontrar el circuito lógico. Ese sería como para que lo trabajen ustedes. Como ya son las 11, vamos a dejar ahí. Mañana continuamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Pues si no hay preguntas, cerramos la clase por hoy. No, profe, ninguna. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.